Bien, la primera simulación que voy a presentar se trata de un contador módulo 59, que lo que hace básicamente es contar de 0 a 58. Para este contador lo que utilicé fue un decodificador de 7 segmentos, el 74LS47, y un contador 74LS90. Y para las condicionales utilicé dos puertas AND. Básicamente es el circuito cuando da en 1 en el reloj, hace un cambio y luego procede a resetear cuando llegue a 58. Ahora veremos cómo es que se presenta físicamente el proyecto. En la realización del segundo ejercicio contaremos con un timer y necesitaremos también reducir la energía. Para esto utilizamos un regulador de voltaje. Como vimos en el proyecto anterior, utilizamos los mismos elementos para construir el reloj, solo con las diferencias de que cada elemento de conteo tienen condiciones distintas, y para estas condiciones utilizamos puertas AND. También se agregó unos comparadores para poder crear una alarma. Estos comparadores lo que hace es básicamente comparar 8 bits y me da un resultado si es mayor que B, o es igual o es menor. Entonces vamos a pasar a ver la simulación de la alarma. Cuando el reloj esté en 5, la alarma comenzará a sonar. Como ven, acabamos de programar que la alarma suene cuando el reloj vea las 12:05. En este lado vamos a ver cómo sucede la condicional al momento que la alarma llegue a los 5 minutos. También para este proyecto agregamos unos botones que se encuentran en este lado para poder configurar las horas y los minutos.
Como ven, la alarma empezó a sonar. Básicamente lo que hizo los comparadores fue comparar bit con bit y me dio un resultado que es igual a los contadores que se encuentran en la parte de abajo, que simulan la programación del reloj. Ahora pasaremos a mostrar cómo se ve el proyecto físicamente. Como tercer ejercicio pasaré a explicar cómo realicé un interruptor separando dos voltajes. En este lado tenemos al relay, que funciona como un interruptor magnético, y por este otro lado otra corriente alterna de 220 que enciende un foco. Este switch me permitirá a mí activar el relay. Este switch será conectado posteriormente a una computadora para que la computadora envíe una señal de activación y active el relay. Para esto pasaré a explicar su funcionamiento en simulación. En este momento se encuentra inactivo el sistema, el circuito. Cuando se envía una señal, el interruptor genera un cambio y activa el foco. Tenemos una señal de 0 voltios y libera al foco. Ahora pasaremos a ver la implementación del proyecto. Bien, primeramente nos vamos a conectar por una conexión SSH a la pequeña computadora que tenemos aquí, la cual nos va a permitir conectarnos por medio de los GPIO como puertas de enlace hacia nuestro relay para encender el foco. Bien. Lo que hace básicamente esta computadora es conectarse a una red por vía red inalámbrica, lo cual me permite a mí enviarle señales vía web o señales por consola. Bien, acabamos de conectarnos a la computadora que se encuentra remotamente. Lo que vamos a realizar ahorita es la activación del foco. Para esto vamos a utilizar un comando que está desarrollado en C, el cual nos va a permitir ejecutar la consola. Listo. En el siguiente ejercicio pasaré a explicar el medidor de agua de 3 niveles. Cuando el agua se encuentre en el primer nivel, pasará a activar el primer interruptor.
y marcará en nuestro display 1. Para esto utilizamos este decodificador. Cuando el nivel de agua llegue a 2, activará en el decodificador el número 2, mandará una señal de 2. Y cuando el agua llegue al tercer nivel, mostrará en el display el número 3. Ahora pasaremos a ver cómo quedó la implementación. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer por permitirme realizar estos proyectos que contribuye a mi formación como profesional. No queda más que despedirme y con estos videos serán hasta la próxima. Gracias.